Listo, ahí vamos. Esta idea protestante muy fuerte para Weber es un pilar fundamental porque hace posible el desarrollo de un tipo particular de práctica social que va a dar forma al capitalismo y va a construir, digamos, el espíritu capitalista y dar forma a, lo que, a la práctica burguesa de acumulación de capital también. ¿Bien? Pero yo tenía en cuenta esto de decir, bueno, cuando Lutero se separa, que también si uno se puede mirarlo desde la óptica de la sociología, uno mira todo esto y decir, bueno, Lutero se separa por situaciones económicas de la iglesia en aquella época. Es decir, en ese siglo se estaba construyendo la Basílica de San Pedro. Llevó, creo que 600 años la construcción. Entonces necesitaba muchísimo dinero. Entonces la acumulación de los fondos era para construir esa obra monumental como es, no sé si la conoce, la Basílica San Pedro, que es una obra de arte maravillosa. Entonces yo me imagino la cantidad de dinero que se habrá gastado en eso, ¿no? Entonces en esa época todos los obispos y toda la gente de ahí, recaudaban dinero para eso. Entonces Sí. ahí es donde Lutero se enoja, siendo un monje, se enoja y quiebra cuando dice, porque él tenía todo el apoyo de los reyes. Entonces, más tarde viene esto del calvinismo. Sí, Seguramente que claramente. Calvino tenía todo esto del concepto de los monjes, cómo trabajaban, pero los monjes tenían esto de la idea del trabajo, sí, como dijo San Benito, ora y labora, es decir, el trabajo era como decir, con esto estoy sirviendo mejor a Dios. Porque en esa época era así la mentalidad de la época, diríamos, ¿no? Y bueno, eso siguió Calvino después. Esta idea, Y Elba, si me esa permite un idea. minutito, esta Sí, sí, idea, sí, sí, sí. uno, como vos decís exactamente, haces esa descripción, esta idea de trabajar para vivir, Mm, ya está como invertida como es vivir para trabajar. O sea, el trabajo va claro, más claro, allá de un medio claro. para obtener fines de subsistencia, sino que el trabajar de sol a sol eh, me define como sujeto y al mismo tiempo me acerca a la gloria de Dios. Bien, Claro, va claro, más esa era esa. Claro. Ujú. Sí, 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 claramente. Entonces, lo que hace Weber, además de describir esto que bien señalas vos, es pensar en esta ruptura y en estas ideas protestantes un puntapié fundamental, no único, pero fundamental para explicar el Claro. surgimiento del capitalismo moderno. ¿Bien? Ujú. Después de Weber, ustedes además tuvieron una última clase con la profesora María Teresa. Sí, hizo, hizo también todo un resumen de los tres autores, que bueno, más o menos que viendo, viendo decir las ideas de cada uno, que bueno, son totalmente distintas. Por ejemplo, lo de Weber, que es totalmente distinto a lo que dice Marx, cómo él mira el tema del capitalismo, el comienzo del capitalismo, y cómo lo mira Weber, que es totalmente diferente. Y bueno, ¿cómo se llama? Durkheim, que tiene también otra mirada en cuanto a Sí, la parte social, ¿no? sí, claramente. Y ella, Eh, sí. una cuestión. ¿Ustedes han tenido clases, digamos así, en vivo, online, digamos? Han tenido Sí, en clases, esto es para todos, para Elvi y para todos, por supuesto, han tenido clases con la profesora María Teresa y con el profesor Eduardo Mogia, sí. ¿no? Bien. Más allá de características particulares, ¿cómo le han resultado las clases? ¿Han entendido los contenidos? Cuéntenme un poquito, con total libertad. No sé si Florencia. algún otro compañero quiere contar Florencia creo que ahí algo. tiene intención y el dedo. Sí. No pude, o sea, sí, presencié las clases, pero digamos, me costó un poquito entenderles y me guié más de lo que yo entendía a través de mi lectura. Me costó un poco entenderla a la profe, pero bueno, sí, más o menos de lo que yo leí, traté de hacer mis resúmenes y bueno, y más o menos entendí a partir de mis lecturas. Me despejaron alguna que otra duda, como por ejemplo la ideología alemana, el otro día la profe me despejó una duda que tenía, pero en sí, sí, digamos, me sirvió en parte, pero más que nada, digamos, a partir de mis lecturas fue
pude entender el texto, o los textos. Bueno, eso pasa normalmente, digamos, puede pasar que a veces uno se siente, no sé, en el momento en que está en una clase, puede serle más útil que otras, y eso es un poco, depende el bagaje que tenga uno de lecturas y cómo esté en el momento de una clase, la claridad que tenga un docente o las características particulares. Nada más que eso. Una cuestión, una cuestión en particular. Bueno, ustedes el sábado, ya no creo que somos muy poquitos, no creo que se vaya a sumar nadie más. Espero que no seamos solamente estos los que hagamos el examen. El tema es el siguiente, el sábado se va a subir al campus, igual yo se los voy a mandar por mail, pero se va a subir al campus un trabajo que ustedes van a tener que escribir. Un trabajito, va a ser un trabajo práctico. Se va a subir puntualmente a las 15 horas al campus, igual yo 5 minutos después se los mando por mail. Y a partir de las 15 a las 22 horas, ustedes van a tener tiempo para redactar ese trabajo y enviármelo a mí. ¿Bien? Solamente a mí. ¿Por qué? Porque cada docente, según comisión, va a corregir los trabajos. ¿Bien? A ver, obviamente no les puedo decir específicamente el contenido preciso del trabajo, además lo estamos terminando de hacer, pero sí les puedo obviamente comentar cuál es la dinámica del trabajo. Como es obvio, ustedes al tener los textos y las clases y tener esta dinámica de clases, una particularidad muy específica, no se les va a preguntar preguntas específicas del autor, ¿no? O sea, ¿qué es el hecho social? Es más que obvio lo que estoy diciendo, ¿no? No le voy a preguntar, uno, ¿qué es el hecho social? Dos, ¿qué es la acción social según Weber? No. Sino lo que vamos a hacer es plantear una situación particular en donde se encuentren los autores. Piensen, cuando hablo de los autores, la primera parte de la materia trabajamos 4 autores: Giddens, Marx, Durkheim, Weber y Portantiero, 5, perdón. Pero nos vamos a centrar principalmente, como es obvio, en los 3 padres fundadores, Marx, Durkheim y Weber, ¿no? Ya para que vayan centralizándose. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a hacer es plantear una situación particular. No tiene que ser necesariamente contemporánea a los autores. ¿Bien? Y en ese marco, en esa situación particular, vamos a hacer discutir a los autores. Ustedes van a tener que hacer discutir a los autores. Van a tener que hacer hablar a los autores. Bien, ahora bien, los autores, ya por supuesto ninguno entre nosotros, en su momento gozaron del libre albedrío para decir lo que pensaban, pero lo único que nosotros hemos trabajado en este corto tiempo es alguno de los fundamentos o conceptos claves a partir de los cuales ellos analizarían una situación hipotética. ¿Bien? Piensen, una situación hipotética X, y qué pensaría cada uno de estos autores, qué herramientas teóricas utilizaría para discutir unos con otros frente a una situación hipotética. ¿Bien? O sea, ya les digo, no vamos a hablar de la pandemia, pues todos estamos hasta acá de la pandemia, no vamos a hablar de la pandemia, va a ser otra situación. ¿Bien? Entonces, frente a una situación ustedes van a tener que escribir. Y obviamente nosotros vamos a rescatar la originalidad de su argumentación, pero no alcanza con la originalidad, sino que esa originalidad en la escritura, en la respuesta, tiene que estar acompañado, sostenida conceptualmente. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, si yo les digo, no sé, está discutiendo Durkheim con Marx, ¿no? Durkheim con Marx, entonces, frente a una situación de conflicto, ¿no? Del conflicto social expresada en X situación, Marx diría, no, ese conflicto, usted está equivocado, Emil, está equivocado porque ese conflicto lo que está expresando es una desigualdad con respecto a cómo está repartida la propiedad privada. ¿No? Esa desigualdad lo que expresa es decir, utilizar términos acordes, utilizar que el autor, el que está hablando,
es Marx, ¿no? Por ende, en lo posible que utilice las herramientas conceptuales que él ha creado y desarrollado, ¿bien? Y después, la originalidad viene que en ese ida y vuelta, ustedes lo pueden hacer dinámico al intercambio, pero siempre la postura de los autores bien sólidamente sostenidas. ¿Es claro? Abran los micrófonos, chicos. Tal, o sea, si los pueden abrir, no hay problema. Yo no sé si hay ruido. Esa es la idea de la dinámica del examen. Va a tener un límite de escritura, van a ser, creo, igual fíjense bien en la consigna, creo, van a ser alrededor de 2 carillas. Es corto, ¿no? Sí, es corto. 2 carillas, ustedes tienen que desarrollar eso, con una letra en particular, un tamaño de letra particular, y lo que sí tienen que respetar es el horario en que lo tienen que mandar. O sea, tratemos de comprometernos todos que en ese lapso manden, creo que es de las 15 a las 22, igual está todo bien escrito en la consigna. La idea, yo les recomiendo, es más que obvio, traten de utilizar todo ese tiempo, más, si ya, a lo mejor ya lo resuelven muy rápido, pero traten de utilizarlo, releer lo que han escrito y demás. ¿Qué otra cosa? Me lo tienen que enviar a mi mail, ya lo dije, esto a mi mail, no lo tienen que colgar en el campus, ni nada por el estilo. Una vez que yo vaya recibiendo los trabajos, el mismo sábado o el domingo, les mando por el grupo de WhatsApp o directamente por mail que lo recibí, así se quedan tranquilos, que recibí sus trabajos, y bueno, a lo largo de los días, yo después les diré cuándo les entrego los resultados. A ver, los trabajos, si bien esta es una cuestión formal, poco importante para mí, pero seguramente algo importante para ustedes, el trabajo no va a tener una nota. Va a ser aprobado o desaprobado. Pero quiero que quede muy claro para ustedes esto. O sea, la aprobación de este trabajo tiene que estar expresando una mediana apropiación de los conocimientos que hemos desarrollado. Yo sé que no todos somos iguales, no todos tenemos la misma trayectoria educativa. Esta es una situación muy excepcional de aprendizaje. O sea, yo soy muy consciente de esa situación, pero les pido que hagan un esfuerzo, o intenten hacer un esfuerzo genuino con respecto al compromiso que le pongan a este trabajo. ¿Qué otra cuestión? Bueno, me interesaría que, si es posible, si tienen alguna duda, que empecemos a hablar un poquito de los autores, alguna cuestión que podamos evacuar, que quieran desarrollar, que le haya quedado en el aire, entre todos. Esta es una clase de repaso, construimos, digamos, de alguna manera el conocimiento entre todos. Les pido a ver qué empecemos. Profesor, Sí, buenas noches a todos. buenas noches, Alexis. Yo tenía una duda respecto a Weber. Cuando Weber habla sobre el capitalismo, yo veo que él está como diciendo que es un sistema que es eficiente y eficaz. Cuando él habla de eso, él, al contrario de Marx, está diciendo que es un sistema, no como diciendo que es un sistema bueno, pero como que lo critica positivamente al capitalismo. Esa duda tenía yo de Weber. Como que no, basado en el modelo burocrático, obviamente, pero tenía la duda si lo estaba criticando negativamente o lo criticaba positivamente. Eso quería saber. Muy interesante tu pregunta, Alexis. Mirá, desde mi mirada de Weber no hace ni un análisis, o sea, yo lo tomo como teórico, no hace ni un análisis ni positivo ni negativo del capitalismo. Lo que hace Weber es un análisis en el cual enfatiza que el carácter eficiente, como llamás vos, lo que está mostrando, visibilizando, es la racionalidad orientada a fines, ¿no?, que está en la configuración propia del capitalismo, ¿no? El capitalismo es un sistema cuya base se construyó a partir de esta idea de racionalidad orientada a fines, ¿no? Racionalidad, viste, la acción con arreglo a fines. No sé si han visto eso. La acción con arreglo a fines es aquella acción que lleva adelante el individuo siempre teniendo en la cabeza o teniendo en consideración los fines con los que cuenta para llegar a la obtención de ciertos fines. Es acción con arreglo a fines. El capitalismo
como sistema, ha puesto como acción predominante la acción racional con arreglo a fines. Entonces, este carácter eficiente, como vos lo catalogás, expresa que esta idea racional es la idea dominante de acción social. ¿Bien? Y no necesariamente con eso está diciendo que el capitalismo es bueno o malo, sino lo describe como sistema. La racionalidad con arreglo a fines, uno dice, yo para lograr cierto fin, tengo que tener en cuenta con qué medios cuento, está diciendo que es un sistema bastante previsor. Previsor, no quiere decir que sea bueno o malo, digamos. ¿Existen diferencias de clase? Sí, obviamente, pero no es un tema, no es algo que le interesa a Weber principalmente poner el foco de su análisis en la lucha de clases, sino en caracterizar tanto el origen como el desarrollo del capitalismo a partir de la predominancia de esta idea de racionalidad sostenida en esta acción con arreglo a fines. Espero haberte respondido, Alexis. Bien, muchas gracias. No, por favor. Bien. Weber es un autor complejo. Complejo por muchas cuestiones. O sea, yo recuerdo cuando el primer contacto que tuve con Weber, que fue en el CBC, yo antes no había tenido acceso, antes de los 17, 18 años, nunca había leído Weber, y realmente enfrentarme con el primer acercamiento a Weber, la lectura de los textos de Weber, me resultó muy difícil. ¿Por qué? O sea, párrafos interminables, ¿no? Digamos, que parece que no terminan nunca más, que el punto y aparte no aparece, unas ideas que se relacionan con otras, vuelve sobre la misma idea, pero son autores interesantes porque son autores bien diferentes, que tienen perspectivas bien diferentes con respecto a la caracterización del capitalismo y el conflicto presente en la sociedad capitalista. Si yo les preguntara a ustedes, no es como un examen, es simplemente para hacer un ida y vuelta, cuando los autores ven en la sociedad capitalista las luchas de clases que existen, los conflictos que existen, los antagonismos, los explican desde diferentes enfoques, ¿no? Claramente, ¿no? Con pocas palabras, ¿no? Bien sintético, ¿cómo podríamos comparar qué están viendo los antagonismos que existen en la sociedad capitalista? ¿Qué están viendo cada uno de los autores? ¿Qué me podrían decir? Los construimos juntos, ¿eh? Cristian, estás muy callado y eso me asusta. Me asusta, no gratamente. Sí. Bueno, lo que pasa es que hoy creo que no atravieso uno de mis mejores días en cuanto a salud. Estuve en la cama todo el día, entonces estoy un poco resguardado. No obstante, sí, podemos observar. No te sientas obligado a responder, ¿eh? Con total libertad. No me siento obligado. No, para nada. Sí, de todas formas estoy terminando de abordar la bibliografía, de acá al sábado esperemos estar óptimos, todas las noches trato de quedarme un ratito. Autores, por ejemplo, Durkheim y Marx, podemos observar que analizan estos cambios en la sociedad capitalista desde las estructuras a el individuo, ¿no? Y por otro lado, podemos observar una comparación en cuanto a Weber, ¿no? Que deja este paso al análisis en cuanto a la decisión propia, la expectativa propia, el fin propio, que descansa en el individuo, y de esta manera subcategoriza en estos 4 tipos ideales de acción social, la acción de los individuos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces esto a mí me llamó la atención, ver cómo 2 autores como Durkheim y Marx quizás hacen más hincapié en las fuerzas exteriores al individuo y su repercusión en los mismos, y cómo esta dinámica quizás se invierte al observarlo desde Weber, ¿no? Sí, me gustaría sumar algo. Me parece interesante lo que estás diciendo, Cristian, diferenciando los enfoques de los autores, principalmente el enfoque más exterior, más externo, ¿no? que tienen Durkheim y Marx con respecto a Weber,
si bien donde ponen en el foco, el foco del análisis Durkheim y Marx es bien diferente igual, es bien diferente, Sí, digamos, sí, sí. para diagnosticar qué pasa en la sociedad moderna, más allá de esa diferencia, tienen esa similitud. Bien, me gustaría hacer esta aclaración, pero es simplemente formal. A Durkheim y a Marx, yo no lo catalogaría como autores estructuralistas. No digo que lo dijiste vos, no digo que lo dijiste vos, estructuralista. Es decir, no necesariamente están pensando en un análisis estructural. Durkheim se lo podría pensar más como funcionalista. Funcionalista Claro. en el sentido que busca, digamos, dice, la sociedad tiene como objetivo asignar funciones precisas a los sujetos normativamente, y de esta manera limita sus deseos y sus expectativas. Bien, por eso yo no lo catalogaría a Durkheim como estructuralista, pero sí, como dijiste muy bien vos, el enfoque es similar con respecto a cómo piensan las relaciones sociales a partir de la incidencia exterior que tienen para Durkheim las instituciones y para Marx las relaciones de producción. ¿Bien? Sí. Perfecto. Lo que vos llamaste estructura en Marx. Relaciones Claro, que claro, forman estructura. Perfecto. El sábado con la profesora María Teresa le dije estructuralista y se enojó. Claro. Pero No, sí, fue un yerro. yo sé que va por ahí, digamos, la idea es eso, comparten enfoque, pero no se lo puedo catalogar como estructuralista. No. Bien. Una cuestión, lo que vos decías de Weber es totalmente correcto, él toma como unidad de análisis al individuo, esto lo diferencia de Durkheim y Marx. Lo que no quiere decir que Weber desconozca, es más que bien, la influencia de lo social, que tiene lo social sobre el individuo. Weber no está diciendo solamente que el individuo es el único hacedor de lo social, sino que dice, hay que tomar también, ¿no?, al individuo, ¿no?, porque es, además de la influencia de lo social, hay que tomar al individuo, porque el individuo, en el marco de una acción social, también construye los fines y las intenciones que están presentes en la acción. Entonces, siempre teniendo este límite, Cristian, de decir, se diferencia Weber de Marx y Durkheim en que toma al individuo como unidad de análisis, pero no se olvida de la influencia de lo social. ¿Por qué? Pensemos en este caso, en el caso de Weber, pensemos en este caso. A ver, ¿cómo decirlo? A ver, si yo les pregunto a ustedes, el conflicto social, cuando Weber analiza el conflicto o los antagonismos que existen en la sociedad capitalista, ¿qué podría decir Weber? Es más difícil con Weber. Es más difícil con Weber, ¿no? Uno podría hacer muchas lecturas. Uno podría decir, ese conflicto está expresando que son sujetos que no han interiorizado, ¿no? No han logrado interiorizar esta idea del trabajo como forma de vida, ¿no? Entonces, esto lleva a que haya un conflicto permanente. Pero lo importante es que lo que nos dice Weber, si bien no es una idea que desarrolla mucho, pero sí se puede interpretar, que el conflicto social es algo que está siempre presente en las relaciones sociales. Lo que para mí, escuchando y relacionando lo que había leído, Sí. yo lo que observo es que tanto en Marx como en Weber, quizá en eso le encuentro como un acercamiento, como una similitud, en cuanto que miraron esto de las clases bajas, es decir, Disculpame, como les preocupó, Elba, ¿a dónde ves una similitud? en cuanto miraron esto de la necesidad decir, de las clases bajas, vamos a decir, el obrero, ¿Entre quién es la similitud de Elba? entre Marx y Weber. Más o menos están hablando del trabajo, decir, bueno, el trabajo mal pago, porque Weber también creo que tiene ahí habla del trabajo mal pago, ¿no? Sí, Elba, yo tendría mis reservas en esa cuestión. De ver, Marx analiza principalmente el funcionamiento de la sociedad capitalista, analizándolo a partir
de la relación entre capital y trabajo. Y esa relación entre capital y trabajo, dice Marx, es una relación desigual. Y es una relación desigual de origen. Porque dice, una de las partes tiene la propiedad privada de los medios de producción. Y la otra parte, que es el proletariado, el trabajador, el empleado, como quiera llamarlo, está obligado a vender su fuerza de trabajo. Sí. Bien. Weber, obviamente, no desconoce esto, pero él dice, esto no explica solamente el funcionamiento de la sociedad capitalista. Él dice, Weber dice, y se diferencia en esto muy importante, Weber dice, la dominación en la sociedad capitalista no se explica solamente por fines económicos, ¿bien? No se explica solamente por fines económicos, sino que la dominación, digamos, se explica también por una idea muy, muy importante, que es la idea de legitimidad. La idea de legitimidad. Es decir, para Weber, para que exista dominación, el subordinado tiene que reconocer a aquel que lo subordina. ¿Bien? El subordinado tiene que reconocer o legitimar al dominador. ¿Bien? Por ende, Weber va a decir, además de una búsqueda de intereses materiales, económicos, la dominación también tiene mucho de dominación simbólica. ¿Bien? Dominación simbólica, que es cómo construir la legitimidad para que esa dominación sea posible. ¿Bien? Y en esto, Cristian, de alguna manera podemos relacionar con lo que vos decías, que acá con el tema de legitimidad o de legitimidad en la dominación, uno podría decir, no está solamente presente la acción del sujeto, sino cómo el sujeto interioriza, ¿no? Interioriza o justifica la dominación al haber incorporado el hecho de que aquel que lo domina es legítimo. ¿Bien? Entonces, acá se ve también la influencia de lo social sobre lo individual, y no solamente cómo lo individual construye lo social. ¿Ok? Se ven los dos elementos en la idea de legitimación, de legitimidad. ¿Bien? En el caso de Weber hay muchas ideas que estaría bueno recuperar. Ahora, de 10 minutos se corta y volvemos a conectar una vez más. En Weber ustedes tienen que tener en cuenta ciertas ideas que seguramente han trabajado o han podido leer en los textos. Primero, tienen que tener bien claro esta idea de el ethos protestante, ¿no? del espíritu protestante, la ética protestante, y cómo va haciendo posible el desarrollo de las prácticas capitalistas, ¿no? Que era el hecho del ethos protestante, la idea de trabajo, de la idea de lucro, ¿no? De la obtención o acumulación de lucro, y cómo fueron formando y dando forma a un sistema social particular como el capitalista. Luego, ver específicamente cuáles son los tipos de acción, ¿no? Los tipos de acción que orientan al sujeto. Ustedes han visto acción tradicional, ¿no? Acción con arreglo a valores, acción racional con arreglo a fines. Bueno, han visto todo eso, tener bien presente eso, bien claro esa cuestión. Y en el análisis de la sociedad capitalista, poder pensar cómo se expresa la dominación, principalmente a través del tipo de dominación racional y legal. Bien, racional y legal, que se expresa principalmente a través de la idea de burocracia o dominación burocrática. Bien. Esto es lo más, creo que entre muchas cosas, lo más importante que tenemos que tener en cuenta de Weber. Después, en el caso de... ¿Me quieren preguntar algo de Weber en particular? Esta idea de dominación en cuanto a lo burocrático que usted estaba comentándonos, ¿no? Weber desarrolla una teoría que se llama la jaula de hierro de la burocratización, ¿verdad? Que está todo sostenido y regulado mediante la burocracia dentro del sistema en el cual se habilita a posibles ascensos basados en la meritocracia, en la antigüedad, hay una movilidad posible, pero
¿esta jaula de hierro es justificada o es legitimada por los individuos o los actores sociales mediante alguno de estos tipos de acción social o tipos ideales de acción social? Por ejemplo, el tipo de ideal de acción social con arreglo a fines. ¿Podría estar justificando o legitimando esta jaula de hierro? Y mirá, digamos, el tipo de acción racional con arreglo a finos es, podríamos decir, es la acción más adecuada que justifica la dominación burocrática. O sea, es un tipo, como dijiste vos, la caracterizaste de forma excelente, es una dominación que tiene que ver con esta idea de lo preestablecido, lo normativo, lo reglamentado, ¿no? Y la metáfora de la jaula de hierro que dice Weber, dice, la consolidación de esta dominación burocrática puede pensarse como una jaula de hierro, porque jaula de hierro, como metáfora está diciendo, evita o dificulta que emerjan o que surjan eh, como líderes, ¿no? O personas que estén por fuera de esta organización burocrática que les limita. O sea, ustedes piensen, de alguna manera, pobre Weber estaba escribiendo esto a comienzos del siglo XX, él está diciendo, la estructura del capitalismo racional, burocrático, dice, dificulta la emergencia de líderes carismáticos, alemán, piensen, de líderes carismáticos, y después vino el nazismo, digamos, a Weber por mucho tiempo se lo vinculó con el nazismo, como que está diciendo la necesidad de esta Alemania, de un líder carismático. Weber está diciendo que la característica de la sociedad capitalista es que esta lógica racional burocrática asfixia la posibilidad que surjan líderes independientes de esa estructura. Y está muy bien lo que decían, porque si uno lo piensa actualmente, las organizaciones burocráticas muchas veces lo que hacen es eso, impiden el acceso de personas independientes o que hayan surgido por fuera de esa estructura. Entonces es interesante lo que dice el autor, más allá del vínculo que se puede hacer históricamente con el nazismo, que para mí sería erróneo vincular al autor con esto. Bueno, además él no tiene una vinculación directa con el nazismo, pero se hizo esta lectura. ¿Bien? Pero sí, Cristian, me parece que la acción racional con arreglo a fines vendría a legitimar lo que sería o a describir claramente cómo funciona la dominación burocrática. Sí, sí, claramente. Bien. Después, no sé qué les ha pasado a ustedes, digamos, Marx se puede analizar de diferentes lugares. Por ejemplo, a Marx lo podemos llegar a pensar o comenzar a pensar desde la metáfora arquitectónica de estructura, superestructura. Bien, por ejemplo, o sea, como ustedes saben, Marx analiza el desarrollo de la historia de una concepción materialista. Entonces él dice, los individuos se relacionan entre ellos para producir sus medios de subsistencia. Por ende, establecen relaciones de producción. Relaciones de producción, ¿qué expresan las relaciones de producción? La relación entre capital, trabajo y medios de producción. Bien, esas son relaciones de producción. Son las relaciones que expresan cómo es la relación entre el capital, el trabajo y los medios de producción. Entonces, a lo largo de la historia podemos encontrar diferentes relaciones de producción. En la sociedad antigua, en la sociedad feudal, en la sociedad capitalista, tenemos diferentes relaciones de producción dependiendo de cómo es esa sociedad. ¿Okay? Dichas relaciones de producción forman lo que Marx llama la base de la sociedad, que es la estructura económica de la sociedad. Por encima de esa estructura económica, de esas relaciones materiales de producción, que se levanta la superestructura. Esto es muy importante. ¿Qué es la superestructura? La superestructura uno lo podría definir de muchas maneras, pero a mí me gusta definirlo como la superestructura son las formaciones ideológicas dominantes en una sociedad. Las formaciones ideológicas dominantes de una sociedad. Religiosas, metafísicas, filosóficas, jurídicas, etcétera, políticas, etcétera. ¿Bien? Estas formaciones ideológicas lo que hacen, según Marx,
es estructurar y organizar la conciencia de los hombres. Es decir, todos nosotros, en un minuto se corta, todos nosotros pensamos la realidad a partir de ciertas ideas dominantes, religiosas, políticas, jurídicas. Analizamos lo que existe, lo percibimos lo que existe a partir de estas ideas dominantes que Marx llama o forman parte de la superestructura de la sociedad. ¿Bien? Estas formaciones ideológicas lo que hacen, dice el autor, es expresar, esto es un poco complejo, expresar de forma velada, de velo, expresar de forma velada las relaciones de fuerza